¿Qué tal? Te saluda nuevamente Canito desde el estudio para platicarte sobre la segunda estrella que participó en la grabación del Cimarrón, y me refiero a esta grabadora Tascam Digital, modelo DP-02. Es una grabadora digital que compré recientemente. Se la compré a una persona que la tenía sin usar. Es un equipo ya algo antiguo porque incluso puede grabar, este modelo incluso puede grabar hasta discos todavía, discos CD o disco compacto en español. Y bueno, ¿por qué decidí hacer la producción diferente en esta canción? Quería hacer algo más a la vieja escuela y, como ya mencioné, pues para poderlo hacer necesitaba algo que se pareciera más a la vieja escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Este tipo de grabadora, aunque es digital, se parece un poco más a, digamos, como se solía grabar anteriormente, que se grababa en cinta. Y tienes algunas limitaciones tecnológicas y precisamente a diferencia de la actualidad, donde hoy tenemos computadoras para grabar prácticamente toda la música que escuchamos, esto, aunque ciertamente, repito, es una computadora y tiene convertidores digitales de la señal de audio, este equipo se parece más a una grabadora de cinta de la vieja escuela. ¿Por qué? Porque tienes ciertas limitaciones en cuanto a canales y cierta limitación en cuanto a procesos. Entonces quise hacerlo más a la vieja escuela. No tienes tantas oportunidades de editar, lo que significa que si tienes un error al ejecutar o interpretar tu instrumento, tu sección, lo más probable es que tengas que repetirlo desde el inicio o desde la sección que te quedaste. Normalmente hoy en la computadora es, bueno, para la gente que se dedica a la producción o sabe algo de la producción, pues normalmente tú harías algo en la computadora y lo borrarías y listo, ¿no? Podrías regresar solo a esa sección, pero yo quise hacerlo como si fuera de inicio a fin, sin ediciones y sin cortes, prácticamente como si fuera, reitero, un performance de inicio a fin con cinta. Y sobre todo porque, reitero, la idea era hacerlo más a la vieja escuela y tener ese feeling o ese groove desde la interpretación. Y además, pues cuidar y comprometerse mucho desde cómo estaba entrando el sonido a esta grabadora, ya que finalmente tampoco tienes muchos procesos internos, tienes algo de ecualización, pero por ejemplo no tienes nada de compresión, no tienes nada de, bueno, procesos para no aburrirlos finalmente. Entonces, pues bueno, quiero ponerles algo de cómo se fue haciendo la sesión. Prácticamente todos los instrumentos que oyen en el tema del Cimarrón fueron grabados en este equipo, excepto las baterías, que sí, las baterías, por ser tantos canales, tuve que hacerlo en la computadora, después trasladarlos a este equipo y de ahí mezclar primero las baterías, hacer un compilado de baterías y luego ir añadiendo las capas. Aquí pueden oír las baterías. Bajo. Dos guitarras. Entonces, lo que estamos escuchando aquí son prácticamente las secciones de baterías, bajo, guitarras. Y estamos, digamos, haciendo ya una serie de compilaciones conforme se van añadiendo capas. Como dije, cuando tienes 8 canales, normalmente tienes que dejar 2 libres para hacer una compilación, por si quieres añadir posteriormente otras capas, ¿no? Que ahorita voy a hablar de ese proceso un poquito más a detalle, pero escuchemos. Muy bien, pues ahora en este segundo fragmento te voy a mostrar cómo
cómo es el resultado de ir haciendo esas compilaciones o consolidados, no le podemos llamar también así, como cuando tenemos varios grupos de instrumentos y reitero, trabajando en este tipo de equipos, de repente te vas a ver limitado con tus opciones, entonces tienes que ir haciendo esos consolidados o esas agrupaciones para poder añadir más capas. Entonces, pues bueno, es interesante porque al final yo tenía que mezclar más o menos 10 canales de batería. Entonces primero los mezclé, fui vaciando los canales y hasta terminar con esas capas de batería y dejarlas en 2 canales, pude añadir después guitarras y bajo. Y según recuerdo, aquí en la sesión pude tener opción a añadir, por ejemplo, primero baterías y guitarras, ya que eran instrumentos que no iba a manipular tanto. Me refiero como a subir y bajar niveles o poner efectos digamos, en el transcurso de la canción. Y pues bueno, eso me permitió después añadir algo de guitarras, voces y pianos, etcétera. Entonces, bueno, te muestro cómo es el sonido para que lo identifiques. Pero vamos, es algo que ya había mencionado como en el primer fragmento, ¿no? Aquí están las baterías. Aquí las baterías ya tienen guitarras, o sea, está consolidado los canales previos todos los canales previos de batería con las guitarras. Y de repente quise añadir lo que es la interpretación de piano. De repente, reitero, la idea de hacerlo más en este equipo fue como tratar de acercarme más a un estilo de producción antigua, donde si vas a imprimir o grabar en la cinta, eso es sensible a las manipulaciones que vas haciendo durante la canción. Entonces, de repente, si había una sección que tendría que atenuarse, pues realmente puedes disminuirla con los faders. Por ejemplo, el bajo es uno de esos elementos que yo dejé para el final y donde quise darle como un crecimiento en cuanto a intensidad o volumen. Entonces, por eso en esta compilación dejé baterías con guitarra y pianos por separado. Sobre todo porque al final de la canción quería que el bajo tuviera una especie de levantón o de subidón. Y bueno, pues finalmente se pueden añadir más capas, como lo que se hizo finalmente en la última sesión, donde capturé voces por separado. Quiero decir, el orden de la producción fue primero baterías, luego bajo, luego guitarras, luego piano y al último voces. Es como yo lo trabajé en este equipo. De ahí pues fui haciendo esos matices y esas consolidaciones en el proceso para finalmente solo exportarlo a la computadora y terminar la masterización en computadora, porque si este procesador o este equipo, quiero decir, reitero nuevamente, tiene esas limitaciones y no podía hacer un proceso de mastering completo como lo haría en la computadora, pero realmente la mezcla principalmente se hizo en este equipo y es prácticamente el 90% del resultado que tú escuchas en la canción. Que por cierto, si no la has escuchado, repito nuevamente, vela a escuchar y dame tu opinión sobre la estrategia que estoy usando actualmente en mi distribución. Saludos y que estés muy bien.